Ahora sí, ahora comparto y presentamos. ¿Lo ven bien en pantalla? Sí, profesor. ¿Se ve bien? Ok. Ya, en una primera parte vamos a hacer lo siguiente, ¿ah? Por si me paso, ustedes avísenme. Hagamos bloques un poquito más cortos porque me parece que estamos saturando mucho al auditorio. Compromiso de caballero aquí. Hagamos bloques de conversemos unos 50 minutos y ahí paramos unos 10 minutos. 50 paramos, como vamos a partir a las 7:05, entonces 7:55. Paramos, 10 minutos, nos vamos a tomar algo, un cafecito en el caso mío, y volvemos a las 8:05 y así sucesivamente. ¿Bien? 50 minutos como máximo. Si me paso, por favor avísenme. Y paramos. Ya. Me da la impresión que hasta por aquí nomás viene el auditorio, así que vamos con la presentación. Jóvenes, perdón, me pasó algo aquí, me salté algo. Vamos a desarrollar ahora la unidad número 2. En la unidad número 1, como gran resumen, vimos una serie de factores que forman parte de lo que se denomina el plan de gestión ambiental. Ese plan de gestión ambiental lo que contempla es un control cuantitativo de diferentes contaminantes que son distintos dependiendo en general muchas veces del mismo rubro manufacturero. Recuerden que en la discusión ahí, en el análisis que hicimos con algunos de los señores alumnos ahí, alguien planteó, por ejemplo, el caso particular de que habían ciertos contaminantes que estaban asociados a olores que se medían específicamente en la industria de la celulosa. Y finalmente dijimos que esos son los TRS, responsables de alguna manera, son productos azufrados, en general los productos azufrados son bastante odorosos. Entonces, cuando uno concluye, oye, una organización, una empresa, un proceso productivo tiene varios impactos. También los tienen los de servicios jóvenes, pero es más acotado. En caso del manufacturero tiene, como normalmente tiene energías calóricas, entonces tiene gases de diferente peligrosidad que deben ser medidos. Y sobre todo deben ser medidos cuando ellos son normados. Hay una norma que le impide un límite. Además, cada establecimiento puede tener sus propios compromisos ambientales que contemplan la medición de estas cosas que son perjudiciales. Si vamos solamente por el concepto de gases, entonces, los gases que típicamente se miden a nivel de proceso son, desde el punto de vista gaseoso, CO2, dióxido de carbono, CO, monóxido de carbono, SO2, dióxido de azufre, el reciente contaminante detectado que es los NOx, que es una familia, por eso se llaman NOx. El X es porque ese átomo puede tener valores variables, y entonces si el X es 1 sería NO, si el X es 2 NO2, y así sucesivamente. Aunque cuando se analiza eso desde el punto de vista de la intensidad, se ve que los dos primeros son los principales. Y por eso mismo en algunos casos se dice medición de NO2 nomás, o bien NOx, que sería más amplio. Bien, esos son los gases típicos. Ahora, hay otras normas que imponen, dice, sí, vamos a medir eso, pero vamos a agregar otras que incluso tienen impactos mayores. Esos son la familia de lo que se llaman los metales pesados. ¿Cuáles son los metales pesados? Bueno, metales pesados son porque son elementos que por su naturaleza tienen una alta densidad más bien y tienen una alta peligrosidad. Los más típicamente usados ahí son el plomo, Pb, y el mercurio, Hg. Bien, y hay normas que establecen, mida estas cosas porque estas cosas son peligrosas. Bien, muy bien. Eso por los gases en general. Hay otros, pero uno podría acotarlo hasta ahí. Y después viene el tema, ok, pero en esos gases que están saliendo de una fuente fija, ¿cuáles son los contaminantes que tienen que ver con que la nube que sale ahí sea turbia, sea oscura? Y esos son los particulados. Y de esos hay 3 categorías, aunque en emisiones de chimenea hay 2. El material particulado total, el MP, que se mide siguiendo un protocolo establecido por los americanos,
los protocolos americanos, joven en paréntesis, todos se denominan EPA, Environment Protection Agency. Muchas de las metodologías están escritas allá y están validadas en otros lados, y particularmente aquí en Chile hay bastante de eso. Entonces tenemos MP Total, la norma chilenizada de esa internacional se llama CH5 para medir el material particulado total. Y el otro que se mide en chimenea es el material particulado respirable, así llamado, o bien que tiene una equivalencia, un tamaño aerodinámico de 10 micrones, y por esa razón se llama MP10. Con eso tenemos ya establecido los grandes lineamientos de la peligrosidad de los gases que estamos emitiendo al ambiente. ¿Bien? En cuanto a gases y en cuanto a particulados. ¿Bien? Eso es por los gases. Ahí hay una normativa que más encima parecido cuando uno hace su declaración de impuestos. La autoridad ambiental ha establecido un decreto, que es el 138, que obliga a los establecimientos emisores a tener que hacer una declaración anual de emisiones, justamente también en abril de cada año. Vence el 30 de abril. ¿Bien? Con el año vencido. Es decir, ahora habría que hacer una emisión, lo que se midió en cada establecimiento productivo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2021. Y así sucesivamente. ¿Bien? Entonces, ese es un elemento. Otro elemento es, ¿qué estamos haciendo respecto a recursos importantes como el agua? Bueno, casi todas las plantas manufactureras tienen ahí tratamiento, a lo menos tratamiento de riles, ¿no es cierto?, que son residuos domésticos, alcantarillados. Y en algunos casos, residuos industriales. Esos son riles, residuos industriales líquidos. Bueno, eso no es llegar y botarlo a un cuerpo superficial, por supuesto que no. Eso primero tiene que ser tratado, y hay normas que aplican ahí a que el agua que uno bota hacia un cuerpo de agua superficial, ese puede ser un canal, un río, un lago, lo que usted, incluso el mar, puede ser. Pero eso tiene una norma también. Entonces, agua, tenemos aire, y faltaría suelo. Y en suelo en general, la autoridad pone mucha restricción a todo lo que pueda degradar el suelo, o pueda degradar el suelo y pueda hacer un efecto negativo a algún recurso que tiene relación con el suelo. Los que degradan el suelo son, por la chimenea, cuando uno tira polvo al ambiente, ese polvo parte, dependiendo del suelo, los que son más gruesos, se llama MPS, es un material particulado sedimentable. ¿Qué significa eso? Que eso no puede estar ahí en la atmósfera, eso cae al suelo. Entonces eso podría cambiar la naturaleza del suelo. A ese tipo de impacto se refiere. Otra cosa que puede dañar al suelo es que tengamos algún contaminante que incorporemos al suelo. Los más graves de todos son los hidrocarburos, combustible, lubricante, todo eso, porque eso infiltra las napas y puede infiltrar, y lo más probable es que va a infiltrar las aguas subterráneas, los que se llaman los acuíferos. ¿Bien? Entonces, ahí se fijan, en suelo, en agua, en aire, es el plan de gestión ambiental. Ese es el plan que debe contemplar como elemento principal esos, y ahí ustedes después se van a cada rubro en particular, porque cada uno de los rubros tiene también su normativa propia. Eso es, grosso modo, lo que es un plan de gestión ambiental. Esta parte, cuando nosotros vemos acá lo que es la parte energía, aquí lo más relevante es saber, oye, ¿cómo clasificamos la energía? Aquí primero algunas reflexiones. La energía y sus tipos. Recuerda que el año pasado hicimos una cuantificación en el curso Procesos y Equipos Industriales, el concepto de energía, qué es, para qué sirve. Acá, energía es cuáles son las fuentes de energía, las formas en las cuales se expresa, y cuáles son las formas en las cuales la organización incorpora la energía dentro de su proceso productivo. Ahora, uno podría clasificar, pero así como grosso modo, así, en grandes rasgos, tendría dos tipos de energía, la eléctrica y la calórica. Bien, la eléctrica hay posibilidades, ahí tiene su clasificación, y la calórica es un poco lo que modelamos también en el curso del proceso de equipos industriales, porque ahí habría que ver qué tipo de combustible estamos usando y qué tipo de combustible va a tener un impacto particular. Aquí la idea es saber cuáles son las formas de energía, cómo se generan, y claro, se generan y se interconvierten, pero eso con algún impacto. Entonces aquí lo estamos mirando bajo el tema de gestión ambiental y energía. ¿Cómo lo gestionamos eso? Pero tiene que estar de alguna manera coligado con lo que es el impacto que significa usar o generar esas fuentes de energía.
Aquí tenemos una clasificación, energías no renovables, aquí está mala, energías no renovables y renovables. Renovable aquí, no dos veces no renovable. Energía, sus formas y su impacto ambiental, las diferentes formas de generación, y vamos a conversar un poquito sobre lo que es la ruta energética del país, que se ha definido como ruta o hoja de ruta llamada por el Ministerio de Medio Ambiente, hoja de ruta 2050. ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere? ¿Qué compromisos trae a eso? Para allá vamos a tratar un poco ese tema. Y también muy importante, una vez que ya tenemos todo un concepto global de la energía, es eficiencia energética. Dado esto, entonces el trabajo número 2, vamos a conectarlo con el trabajo número 1, y yo les voy a pedir ahora que bajo un concepto de energía, ustedes vuelvan a mirar el mismo proceso que ya para el cual hicieron un plan de gestión, y ahora le incorporen a eso conceptos de energía, medición de energía y eficiencia de energía. Vamos con el primer tema entonces. Energía. Aquí hay una clasificación muy gruesa, lo que son las fuentes de energía. Aquí tenemos energías renovables y no renovables. ¿Cuáles son las renovables? Son aquellas que no se agotan. Ejemplo, la leña, la luz, el sol, el viento. ¿Mm? La leña pensando que sea, no más bien la leña, porque la leña se consumió y ya, sino que la procedencia. O sea, es renovable el recurso forestal, bajo esa perspectiva. ¿Bien? La luz, ahora, en realidad todas estas cosas se agotan, ¿no? Pero son más permanentes, a eso se refiere. ¿Bien? Para diferenciarla de las que no son renovables, que son todas aquellas que se agotan a medida que lo usamos. Es decir, por ejemplo, el carbón, listo, lo consumimos y se acabó. Gas natural, petróleo. Aquí es irreversible, como hemos dicho, el uso ya combustionando estas cosas, ya no tenemos vuelta atrás. No podemos recuperar el recurso. Y aquí, de alguna manera, explayándose un poco más en eso mismo que decimos recién ahí, uno podría meditar respecto a la funcionalidad y la forma de las diferentes plataformas energéticas que existen. En primer lugar, como concepto de energía, tal como lo cuantificamos en el semestre anterior, las energías se manifiestan de diferentes maneras: luminosa, calórica, mecánica, eléctrica, química, nuclear. Tipos de energía. Las clasificamos por su procedencia. ¿Es de la luz? ¿Es del calor? ¿Es alguna energía mecánica, de un impulso, por ejemplo, eléctrica, química? Y por supuesto, entre ellas pueden sufrir transformaciones. Entonces aquí viene una serie de ramas de la ciencia que se usan en ingeniería, como por ejemplo la termodinámica, que trata de evaluar y cuantificar la interconversión de las energías para convertir una en otra, cuál tenga mayor valor o cuál sea un objetivo particular de generación. Ahora, ¿de dónde obtenemos la energía? Bueno, de la fuente de energía, que puede ser de las que vimos recién. Y utilizamos, ¿qué tipo de energía utilizamos? Calórica y eléctrica. Calórica. Al hacerlo, cuando hacemos un uso de la energía calórica, tenemos el agotamiento de la fuente, ¿bien? Que serían los combustibles fósiles. Recuerden que llamamos combustibles fósiles porque ellos provienen normalmente de seres animales vivos, pero los combustibles en general pueden ser del reino animal o vegetal. Y en cuanto a la electricidad, aquí va el tema de cómo generamos la electricidad, que es lo que vamos a tratar en este curso, aquí en este módulo. Y ese modo, y la electricidad que tiene un impacto y que puede generar un daño. Entonces vamos a tratar de correlacionar ahora la medida generación de energía eléctrica y cuál puede ser su impacto. Hay una serie de formas en las cuales uno podría establecer las diferentes formas de energía y de qué manera las podemos usar. Entonces aquí hay, en forma breve, aquí podemos decir, bueno, para las energías, si yo hablo de energía viento, y lo ponen más encima en el tema aquí de la deidad, ¿no es cierto? Del teísmo, el dios del viento, Eolo, la energía eólica, ¿bien? La que tiene movimiento, o sea, que se mueva el aire ya es una forma de energía. La pregunta es, oye, ¿la podemos usar? Es el primer tema. La que se presenta en la forma calórica, bueno, la estufa, por ejemplo. La estufa es un ejemplo, pero hay muchas formas en las cuales podemos generar la calefacción. La que tienen los cuerpos que dan luz, una ampolleta o bombilla, como se llama aquí, que tiene la energía eléctrica que llega aquí y a través de algún sistema de interconexión aquí generamos energía lumínica. La que tiene los alimentos, que son los combustibles, los carbohidratos, por eso se llama carbohidratos. ¿Eh? El ser humano, incluso el reino animal,
el proceso de combustión que genera, se fija usted, le genera un control de temperatura. La que usan muchas máquinas para funcionar, aquí tenemos todas las máquinas que usamos a nivel domiciliario, los electrodomésticos, por ejemplo, y la que tienen los combustibles, que son la mayor fuente de energía que hasta este minuto se haya identificado o se haya buscado la forma de interconvertir, que es la nuclear. Recuerdo como concepto, hermano, el primer gran reactor nuclear que uno podría entender natural es el Sol. El Sol se genera una serie de reacciones nucleares, normalmente es en base a nitrógeno, el hidrógeno que se está combustionando, ¿bien? Y eso significa entonces una gran cantidad de generación de energía que es la que se transmite. Ya hemos dicho antes, en el curso de termodinámica, que dijimos que en el Sol la temperatura exterior más o menos del orden de 6.000 grados, y que si uno hace una proyección hacia el interior, podemos llegar a tener temperaturas del orden de 20 millones de grados Celsius en el centro del Sol. O sea, en el centro de esa reacción nuclear son 20 millones de grados Celsius. A uno puede ser una cantidad tremendamente relevante. Sin embargo, jóvenes, han de saber ustedes que a nivel humano, con el desarrollo de la ciencia, una reacción nuclear generada a nivel de los constituyentes nucleares que se usan para la generación de, a nivel de tierra, se puede generar reacciones nucleares que tienen hasta 5 veces la temperatura que tiene el centro Sol. Es decir, reacciones nucleares que en el centro de la reacción son 100 millones de grados Celsius. ¿Bien? Una gran cantidad de energía. Y bueno, después la termodinámica nos dice que es interconvertible, entonces generamos esa cantidad de energía y esa la interconvertimos. Y claro, tiene, como todas las cosas, tiene su impacto, pero tiene un gran efecto multiplicativo, porque imagínense usted, generamos una gran cantidad de energía y por lo tanto esa energía debería ser más económica. Son más kilowatt, megawatt o gigawatt, como quieran llamarlo, usando menos recursos. De hecho, donde la energía es muy barata son justamente los países que tienen desarrollo o que han ido a ese tipo de generación, de interconversión de energía. Más adelante vamos a hacer una reflexión de qué pasa a nivel chileno. Se ha hablado un par de veces de ir a la energía nuclear en Chile y da la impresión que como que nuestra cultura no nos tiene como muy preparados para eso y cada vez que se hace alguna encuesta al respecto, como que nos da la tendencia a salir arrancando más que pensar que esa puede ser una alternativa para Chile. Las fuentes de energía entonces son recursos naturales a partir de los cuales se puede obtener energía. Y aquí en el caso de los renovables, que no se agotan y que no se contaminan por lo mismo. ¿El sol no se contamina? No, porque no hemos llegado nosotros allá, dicen algunos. Bueno, pero no tiene esa particularidad. La energía solar es la que procede de las placas solares, de las explosiones coronales, como dicen los entendidos. La energía del viento, eólica, molino viento. Energía hidráulica, la que origina el movimiento de agua en las centrales hidroeléctricas. Fíjense, con eso tenemos las principales fuentes de energía posibles de utilizar. Hay otras que se han estudiado y que se han tratado de implementar, y aquí hay un compromiso y una evaluación permanente de ver cómo vamos con los costos y los beneficios. Siempre la ingeniería tiene que ser así. Este es el beneficio. ¿Qué costo significa? No solo el costo económico, sino hoy día ya la componente, ¿qué impacto ambiental puede traer? ¿Qué consecuencias? Hay una serie de láminas, aquí ustedes las pueden revisar más en detalle, en donde tratamos de dejar en claridad cómo separamos la cortina entre lo no renovable y lo renovable. Aquí también ahora si lo llevamos a nivel planeta Tierra, fíjense ustedes, aquí tenemos la hidroeléctrica, ya, pero la hidroeléctrica es aplicación de la interconversión de energía cinética y potencial, cinética de movimiento, de potencial mayoritariamente. Generar un lago que genere un nivel alto y desde ese nivel dejar caer esa agua, esa masa de agua, a un sistema que la pueda interconvertir a otra forma. Ese es el principio básico de la hidroeléctrica. La energía de sonido también es energía, claro que sí. Se ha estudiado la implementación, la aplicación de la energía sonórica
en diferentes tipos de procesos. Por ejemplo, a nivel de la industria transformadora, un proceso que es bastante poco eficiente, por no decir ineficiente, es cuando hay que hacer molienda. Eso es muy complicado. Entonces, en la molienda se usa medio de molienda, y ese medio de molienda, primero, es un cilindro lleno de material que genera la molienda, que se llama medio molienda. Imagínense, un tarro lleno de bolas adentro, hay que mover eso. Todavía no hemos hecho ninguna molienda, pero hay que moverlo, hay una energía ahí. Segundo, esto cuando hace el golpeteo, libera calor, entonces esa energía tampoco la estamos aprovechando. Fíjense que, dado eso, de hecho se asume que más o menos ese proceso de eficiencia, o sea, la energía que uno le entrega a través de la unidad motriz, que efectivamente genera la reducción de tamaño, es del orden de 5% del total. Bien. Pensando en eso, se ha establecido la posibilidad de fracturar un material, romperlo, por ejemplo, usando energía sonora. De una piedra y le pone energía que lo revienta. ¿Eh? Por supuesto, eso tiene sus limitaciones, hay que estudiar un poco más el proceso, pero son alternativas que se evalúan para poder entregarle energía a un material que vaya en vías de reducción de tamaño. Energía lumínica, calorífica nuclear, eléctrica y química. La química, yo diría que mayoritariamente la energía química es la que tiene relación con el almacenamiento. Y el ejemplo más claro es la batería o la pila. En realidad las dos son batería. Ahí tiene energía química acumulada y que entonces la puede entregar. Hasta ese minuto, jóvenes. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Cuando recién empezó habló de la energía nuclear y hizo un comentario como que acá salíamos todos corriendo. Pregunta, ¿usted personalmente es partidario del uso de la energía nuclear? Buenísima pregunta. Mire, la dicotomía que tengo yo, lo que a mí me complica es lo siguiente, voy a hablar a título personal, ¿no? Me parece un excelente mecanismo de generación de alta cantidad de energía, mucha. Entonces es un beneficio para las comunidades socialmente, un gran beneficio. Los temas en contra son dos. Uno, ¿cómo nos aseguramos que eso siempre lo vamos a tener bajo control? Hay varios ejemplos en que eso se ha demostrado que no es así y que no ha sido así. Y el problema es que si eso se escapa de las manos, es muy compleja la forma de abordarlo. Y yo diría que no hay forma de abordarlo. Si se nos escapa de las manos, no tenemos cómo revertirlo. Voy a poner un ejemplo. Cuando se produce la hecatombe de Chernobyl, Rusia, estalla una central nuclear que lamentablemente salió de control y quedó eso ahí irradiando energía al entorno. De partida, las centrales nucleares tienen que estar muy alejadas de los centros poblados, punto uno. Y ahí ya tenemos otro tema, pero voy a entrar más bien en la seguridad. Han de saber ustedes, estimados colegas, que una cosa que no cuenta la historia, pero que tuvo que ser así. Seguía saliendo radiación y por lo tanto ya el círculo, el radio de acción de esa energía nuclear estaba extendiéndose peligrosamente. Y de hecho se extendió varios kilómetros. Lo que no dice la historia es que hubo que pedir voluntarios, porque lo único que quedaba era hacer como bombero que vamos a suponer bombero, vamos a poner una manta y esa manta la vamos a dejar caer sobre la central, una manta que logre apañar las emisiones. ¿Qué es lo que digo yo que no dijo la historia? Esos voluntarios, estaba claro que ninguno de ellos regresaría. Ninguno. Entonces, cuando la sociedad se ve enfrentada a eso y lo echa uno a la balanza y lo trae a Chile, da la impresión que no estuviéramos preparados. Si nosotros hemos tenido dificultades para controlar procesos no tan complejos como este,
¿valdrá la pena dar ese paso con este tipo de riesgos? Ahí me entra en contradicción. Entonces, la primera parte que yo veo de positividad se me entra a anular con esto. Y el segundo punto que me entra a anular es, una vez que ya tenemos la energía generada por la fusión nuclear, fusión o fisión, ahí los físicos les cuesta para ponerse de acuerdo. Dicen que solamente es fisión nuclear. Bien. ¿Qué hacemos con los residuos? Hace poco tiempo atrás, un par de meses atrás, Japón le pide permiso a la humanidad para verter residuos radiactivos al océano. Y por supuesto que la comunidad internacional se fue todo encima. Y Japón aclara y explica, dice, señores, yo les pido, por la deferencia que tengo, les pido permiso para hacer esto. Pero tengan presente que yo no tengo ninguna alternativa más que hacer lo que les estoy diciendo. Voy a hacer igual. Y tenemos tantos problemas de residuos. Nosotros en la unidad anterior vimos todos los impactos que tiene el manejo de residuos, la complicación que tenemos con los residuos que hay, para agregar algunos más complejos a nivel país, diría yo, nos deja una situación más vulnerable. Entonces da la impresión que el camino más corto es vámonos por las renovables no convencionales y probablemente ese es un espacio, de hecho, el que estamos siguiendo, de hecho ya está definido eso. Yo les voy a contar aquí lo que hay hasta el 2050. Y en ese horizonte no se ve la posibilidad de nuclear. Así que me da la impresión que mi visión parece ser que es como convergente con los grandes ideólogos y las personas que han llevado el plan de gestión energética chilena. Y por esa misma razón lo han descartado. Después yo le voy a dar números más duros todavía sobre la... Pero esa es mi opinión. ¿Y qué opina usted, colega? ¿Usted lo pondría en una planta nuclear? ¿Qué haría usted? A mí, yo he visto, profe, he tenido la posibilidad de andar en países que gozaban de producción de energía nuclear, y efectivamente, el escalar es botar energía ya porque es súper barato para ellos. Están cambiando ellos su materia energética actualmente, ya la eliminaron, pero son países que son mucho más ordenados que nosotros, tienen varios años más, muchos siglos más de nosotros en cuanto a desarrollo, y aún así han tenido problemas, entonces, y no son países tan sísmicos como nosotros. Entonces yo no lo veo como muy, por lo menos en mi opinión, para acá para Chile no lo veo todavía muy, no lo veo factible, de hecho. Fíjese usted que viéndonos por ese lado, netamente por ese lado, fíjese usted una cosa. Vámonos al terremoto del 2010. Fue Chile y Japón, que parece que somos en esto, somos junta. Fíjese la grande que quedó con la central japonesa. Pero Japón, nosotros, a ver, yo, el aprecio que nos tenemos a nivel país, y bien, nosotros tratamos de hacer bien hechas las cosas, bien, yo creo que eso, pero nosotros estamos muy distantes de Japón, ¿o no? Tecnológicamente, no. Y a ellos se les escapa las manos. ¿Qué pasaría con nosotros? Profe, Incluso con la actividad volcánica que tenemos. Sí, cuente. A eso es lo que voy, pues, profe, a eso, pero, sí. pero Sí. Argentina, que son, no sé si estarán por encima de nosotros, tienen alto desarrollo de energía nuclear. Ellos hacen proyectos en todo el mundo de centrales nucleares. Tiene una diferencia con nosotros, sí. Se les mueve menos el piso. Sí, eso puede Para ser. el lado, parece que nosotros fomos como más favorecidos, se vino más hacia el lado acá. Ahí quizá esa es una ventaja. Argentina es un país en todo caso que con respecto a nosotros tiene muchos más recursos. No voy a entrar en el tema de cómo lo administra, ese es otro tema, pero como Pero recurso a recurso. la parte industrial, la gestión industrial de ellos, yo diría que es más deficiente que la de nosotros. Es que por eso más o menos va en la misma línea que digo yo. Yo digo que tiene gran cantidad de recursos, muchos más que nosotros. Pero ahora, en el ordenamiento que han llevado, ahí ya está, es más discutible. De hecho, fíjense ustedes, variable macro ahora. Sumemos y sumemos. Con todos los problemas que nosotros tengamos, tenemos una tranquilidad económica mucho, pero muy superior a la que tiene Argentina. Muy superior. Imagínense ustedes los problemas económicos que tienen que pedir ahí créditos una y otra vez.
y más encima que como riesgo como país están, pero por debajo, muy por debajo del promedio. Entonces, como que no son un buen ejemplo, justamente. Ahora, ¿las cosas no se les escapan a las manos? No se les escapan a las manos. Bien. Pero que tienen algunas condiciones mejoradas respecto a nosotros también. A lo mejor si tuviéramos, si le pasamos esas cosas, las ponemos acá y los ponemos a los argentinos que operen, no sé. Si le pasara, por ejemplo, la actividad sísmica que tiene Japón, eso pasara en Argentina. No sé, las consecuencias ahí serían mayores. Y lo que pasa también hoy en lo otro, ellos sí podrían hablar de, oye, pongamos una central nuclear, pero lejos de la comunidad, lejos de la ciudad. Si yo digo eso, alguno de ustedes me puede responder, salvo el desierto, en Chile, ¿qué es lo que podemos llamar lejos de una ciudad? ¿Alguien me puede responder esa pregunta? ¿Qué es lejos de la ciudad? La cordillera. Sí, pero tenemos que llegar allá con recursos. Ahí en la cordillera arriba. Sí, allá. Y nos desmembramos absolutamente. O poner, qué sé yo, una central nuclear allá en un archipiélago en el sur. Sí, pero ¿cómo llegamos con los insumos ahí? ¿Te fijas? Claro, como país, como estamos tan desmembrados, sí, pero no, yo estaba más bien concentrándome en la parte donde está la parte económica del país. Hagamos una cosa así como de la segunda y cortemos de ahí hasta ¿cómo se llama? Puerto Montt. Eso, esa zona. ¿Qué parte podemos decir esto es lejos? Y voy a ir con el mismo tema. Hace muchos años atrás, yo diría cerca de 30 años atrás, se toma la decisión de traer un residuo, que en ese minuto dijo, mira, sí, pero no da mayor problema, residuo. Entiendo que era nuclear, porque nadie tampoco fue muy transparente en la información, y que fue un buen beneficio para el país, porque algunos de los grandes potencias dijo, oye, Chile, ustedes no se pueden perder esto porque tanta plata. Es como un vertedero, ¿eh? Similar. Y eso se sepultó en el desierto y cerca de Arica, lejos de la ciudad, lejos. ¿Qué creen ustedes que pasó, estimados colegas? Hace un par de años atrás, no más de 5. Se Niños contaminaron contaminados y cuando minerales vamos al pesados. análisis estaban las casas arriba de... Llegamos allá, po. ¿Qué es lejos? Entonces esta pregunta tiene la Minerales palabra pesados, mente. profe. Habían colegio y un consultorio también. ¿Se fija? Y yo no estoy tan seguro que sea de la misma peligrosidad de los residuos que estamos hablando. No estoy. Ahora, esa situación probablemente Argentina no la tiene porque Argentina tiene un territorio terriblemente grande, es de los países más grandes del mundo como territorio. Entonces, claro, eso sí, pueden poner algo a 500 kilómetros de distancia todavía. ¿Mm? Y están fuera de los centros urbanos. Ahí tienen otra ventaja comparativa, que no se le mueve al suelo y que tienen muchísimo territorio, mucho, mucho. Entonces, no es tan traspasable la experticia de uno y otro. Y los riesgos siguen los mismos, ¿eh? Son exactamente los mismos. Interesante tema, estimados colegas. Perdón, alguien más iba a hacer una acotación. Díganlo más. Escuchamos. La Profe, idea, sí, díganlo más. Sí, escuchamos. oiga, pero según entiendo también China estaba con ganas de colocar una planta nuclear también en Argentina. No, pero sí, los ejemplos que ustedes me están dando, le aseguro que mayoritariamente esos son capitales extranjeros, son externos. Que tendría que ser lo mismo que pasa en Chile, si acá no tenemos capacidad económica para solventar lo que significa una instalación de este tipo. Claro, eso es lo más probable. Claro, alguna superpotencia que hace un negocio de instalar eso ahí. En todo caso, el ejemplo que usted está dando es crítico, porque no solo ahí, está todo el planeta buscando oportunidades de negocio y tiene una espalda económica muy grande. Y parece ser que está amenazando ya ser como la primera economía mundial. Así que por supuesto que tiene que tener entre manos ese proyecto y muchos otros en carpeta, no en sus territorios, ya fuera de sus territorios. Hace rato que salieron fuera de sus territorios. Sí, yo quería, redondando la idea, que justamente en este curso la idea es tener
un análisis lo más crítico posible, lo más objetivo posible. Muchas veces algunas de las preguntas que usted hace también son subjetivas, son lo que uno opina respecto a este tema, porque tampoco tenemos la convicción. Alguien no podría decir, nadie puede asegurar, oye, la planta nuclear no va a fallar nunca, eso no lo puede decir nadie. Pero tampoco alguien puede decir, no, una planta nuclear va a fallar. Oye, una planta nuclear tampoco nadie puede decir es 100% segura, porque no lo es en ninguna parte. Pero ese tema de revisar un aspecto tan relevante y que diga relación con cuál es la matriz energética que mejor calza con los recursos de un país, esa es la idea de hacer este análisis. Y más o menos va a ser también la misma idea que yo, cuando le hacemos una tarea de jóvenes para que ustedes ahí en grupo debatan estas cosas y ese debate los hace crecer y tener una postura, porque en realidad estas cosas muchas veces se habla, pero a ver, un caso concreto, apliquémoslo en tal caso completo. Yo de hecho, yo en la tarea la estoy preparando aquí, la tengo que hacer lista, es que ustedes usen el mismo proceso que hicieron antes. En ese, pero que ahora hagan una mirada energética, con todo esto que vamos a ver acá. Y van a ver ustedes que el análisis incluso de los mismos componentes, ustedes algo tienen que escribir, por supuesto. Incluso el análisis de cada uno de nosotros tiene la subjetividad de la percepción que tiene cada uno. ¿Bien? Y realmente hace fuerza. Fíjense ustedes, observen lo siguiente, mire, el sector agroindustrial, tan importante para nuestra séptima región. La agroindustria en el último tiempo, fíjense, incluso proyectos que no son tan grandes, plantaciones de nuevos huertos de cerezo, y han salido y vienen amarrados con un proyecto fotovoltaico. ¿Qué les parece? Hace algunos años atrás, impensado, porque ese rubro, particularmente la fruta, decía, no, pero si nosotros tenemos que producir nomás. Y fíjense ustedes cómo ya se coliga, porque también se supone que eso tiene que tener un plan de gestión, el plan de aplicaciones, qué sé yo, que necesitan energía. Y dice, oye, aprovechemos la instancia, aprovechemos los espacios, y entonces la energía de esto se autoabastece. Fíjense que ya tiene como la idea de vender un proyecto completo limpio. En los huertos antiguos, ninguna posibilidad. Cero. Nunca estuvo presente. Pero fíjense ustedes cómo nacen ahora. Varios de los ejemplos. ¿Bien? Justamente esa es la idea de analizar estas cosas. ¿Algo más que decir? Bien. Siguiendo con la energía, y de nuevo con este tema de la subclasificación, y abriendo la caja de las no renovables, tenemos las que son fósiles. Vegetal acá el carbón, petróleo que sería fósil, gas natural, que forman parte de los mismos yacimientos. Y acá está la nuclear, uranio, hidrógeno. Aquí el gran punto es, uno puede usar este diagrama para decir, oye, pero ¿de qué orden de magnitud estamos hablando? ¿Cómo yo puedo comparar estas cosas? ¿Algún parámetro? Como ya hemos conversado, jóvenes, con ustedes, y ya hemos hablado de lo que son las formas de expresar la energía calórica como caloría, que les recuerdo que era la cantidad de calor para subir en 1 grado Celsius la temperatura de 1 gramo de agua, si es caloría, y la kilocaloría, la cantidad de energía calórica para subirle en 1 grado Celsius la temperatura de agua desde un rango bien acotado, 14,5, 15,5 grados, no en cualquier lado. Expresada en kilocalorías, ¿cómo se comparan estas cosas? Ahora, el carbón, que es más nuevo que el petróleo, y es más nuevo, por eso se descubrió antes también, está más arriba. Este es muy variable, muy variable. Entonces, aquí uno puede decir, a ver, vamos a hallar toda unidad de masa. Vamos a hallar todo esto por kilogramo del combustible o de este energético que vamos a usar. Si fuera así el caso, esto debe andar por debajo, debe ser entre 5.000 más o menos y hasta 7.000 los mejores carbones, kilocalorías por kilogramo de carbón quemado. 5.000 a 7.000, por ahí. Yo diría que no hay casi ningún carbón que esté fuera de ese rango.
Petróleo. 5.000 a 7.000, dijimos, este es parejito, son para tener un número así redondo en la cabeza, 10.000. En la misma unidad, kilocaloría por kilo. ¿Bien? ¿Se fijan? Gas natural es levemente superior, es un poquito más que este. Ese es un 10% más el gas natural. Pero son comparables. ¿Bien? Y aquí estamos, una cantidad de energía que respecto al petróleo, el hidrógeno, de hecho, es 2,5 veces la energía del petróleo. Y por eso entonces este desarrollo del hidrógeno verde, de tratar de poner un auto que use hidrógeno, es una tremenda idea, porque imagínense, hidrógeno lo vamos a combinar con el oxígeno para generar agua. Mira el contaminante, no debiera repercutir ningún deterioro para el medio ambiente si es que hacemos eso. El punto es, pero ¿cómo generamos el hidrógeno? Entonces dice, el camino más directo es saquémoslo del agua. Ya, perfecto, pero ¿cómo lo saco de ahí? Aportando la energía. Entonces, fíjense, es un círculo aquí. Y por esa razón esto no ha evolucionado mucho. Ahora, ojo, a que el hidrógeno, con esa cantidad de energía, arrancamos el motor y vamos a tener que salir arrancando nosotros, ¿no? Si es que el mismo motor, va a empezar el vehículo cada uno nosotros. ¿Se fijan que hay como una explosión ahí? Ese es cuando parte, ¿no es cierto? Perfecto. Cuando parte aquí a 2,5 veces eso es una explosión. De hecho, una reacción de combustión es una explosión. Es una explosión. ¿Y cuál es el resultado de la explosión? Los gases residuales. ¿Y qué hace el sistema para evitar que esta cosa estalle? Mira lo que hace. Toma los gases y los saca. Y por eso, si fuera sellado, eso se parte. Bien. El hidrógeno, base del desarrollo, la carrera espacial, el hidrógeno. A través de los transportadores espaciales, el hidrógeno fue la base por lejos. Y cuando hablamos de un uranio, qué sé yo, aquí estamos hablando 100 veces fácil. Entonces, perdón, voy a volver atrás. Si fuera uno, digamos dos, acá, dos, aquí por dos, por tres más o menos aquí, pero el uranio es esto por 100, cuando es nuclear. Y claro, generando esa cantidad de energía uno dice, bueno, creo que ese es un camino de interconvertirlo para poder usarlo en forma positiva y productiva. Aquí una pequeña clasificación, de nuevo, lo mismo, fósiles y nucleares. Aquí hay una pequeña, mire, esto cuesta mucho para ponerse de acuerdo aquí. Yo voy a poner aquí lo que es de libro, de texto, digamos. Es lo que hay alguna convergencia, pero alguien perfectamente podría estar en contra de lo que estamos diciendo aquí. Combustibles fósiles, fase de extracción. Y uno de inmediato podría cuestionar eso, decir, a ver, espera un poquito. ¿Dónde están los combustibles fósiles? Bueno, en los países que son abundantes, relativamente fácil. Pero en Chile, cuando ha hecho las prospecciones para poder aumentar la producción de combustibles fósiles, el proyecto más importante que se usó en Chile, por ahí por la década, fines del 80, por ahí, fue Operación Costa Afuera. Era perforar pozos petroleros en el océano, trayendo lo que se llama una central, la nube, la plataforma, una plataforma grande que una extractora, una plataforma. Oye, algo que es como una especie de una balsa, que es una industria, y empezar a perforar varios kilómetros debajo del suelo. Entonces, fácil extracción, discutible. Quizá fácil extracción en los países que tienen ventaja comparativa, sí podría ser. ¿Bien? Y como desventaja, contaminan más que otros combustibles, claro que sí. Claro que sí. Y sobre todo cuando se combustionan mal. Bien. Pero cuando se combustionan mal, estos jóvenes, complicamos más el entorno nomás. Pero cuando se combustionan más esto, aquí estamos en riesgo de las personas. Esa es la diferencia. Fíjense las ventajas para los combustibles nucleares. Producen mucha energía a precio razonable. Esto sí es que ¿sabe qué? No hay nada de discusión. La energía con esto, que me cueste, que por decir algo, $100 el megawatt hora, $100. Bueno, acá esto puede ser $1. Entonces, fíjese, el rango competitivo en el que nos metemos uno y otro. Compitamos con China, no sé en qué. A ver, cualquier cosa. Hay algo que se produzca a los dos lados.
cemento, no tenemos nada que hacer. 100 nosotros, dólares por megawatt, uno de ellos. Uno dice, sí, pero está a 10.000 kilómetros ya. Sí, pero resulta que nosotros para allá le vendemos cobre y ellos dicen, ah, pero ya que está el barco aquí, échale arriba algo para que llevarle para allá. ¿Se fijan? Entonces, claro, esto da una tremenda ventaja competitiva. Ahí estamos mirando solamente el aspecto positivo. Tienen las otras cosas que conversamos recién. Fíjense ustedes ahí. Desventaja los residuos radiactivos. Eso ya diría yo que pudiera ser de lo más perjudicial. Pero hay otras desventajas más, no solo esto en la nuclear. ¿Saben qué, jóvenes? Yo creo que hace 20 años atrás estuvimos cerca de esto. De hecho, se revisaron algunos proyectos nucleares para instalar en Chile. Ya habían algunos teóricos que decían que era el camino, algunos. Pero después ya se enfrió y hoy día yo creo que casi no estamos hablando de este tema. No está hoy día en la agenda próxima. Lo puse acá esto como para que lo tengan ahí como referencia nomás para poder tener cómo conectamos las diferentes cosas. Gas, petróleo. Chile es un país con harto gas natural, pero está bastante al sur, entonces es complicado de allá traerlo y para que esto sea una fuente de energía. Además el gas es bastante más limpio que el petróleo. Entonces lo que se hace en el chilensis, como el petróleo está aquí abajo, lo que toma esta planta, aquí esta cigüeña que dice ahí, es reinyectarlo para acá abajo, entonces va a hacer que fluya el petróleo. Eso se hace en el Chile. Pero hoy día estamos incluso más deprimidos que con la operación Costa Afuera, que me parece que el número máximo de abastecimiento, autoabastecimiento en petróleo que llegó en Chile, con esa operación que les cuento yo, que fue a fines del año 80, desde el 85 al 90, por ahí más o menos. Llegamos al 40% de autoabastecimiento, como máximo. Y hoy día estamos en orden de 20. Más encima con un combustible que es realmente es muy relevante, entonces que afecta mucho la parte económica del país. La energía química, esto es para hacer una noción nomás de que no es todo industrial. No, hay cosas muy simples que son energía química también, como todo lo que es la parte de combustión humana, los seres vivos también. Eso, la idea era para poner eso también en relieve. Y aquí hay una cantidad enorme de desarrollo. Tenemos esta cosa que está aquí, esta bombilla, y genera, está hecha para la luminosidad, pero necesita esta cosa de acá adentro, que hay un material muy particular que puede generar esta tarea, que es el wolframio o tungsteno. Esta es una parte. Entonces hay interconversión de energía eléctrica es lumínica, esa es una. Y dos, almacenamiento de energía eléctrica, acá. Entonces aquí tenemos energía química, y de alguna manera también eso es químico, porque necesita una cierta constitución química para que esto genere luminosidad. Tratando de buscar dentro de las posibilidades de sistemas en donde aprovechemos la energía del planeta, porque eso, a ver, si hacemos lo que hace la naturaleza, estamos más cerca del equilibrio. Eso, claro, es una máxima que uno podría tener. Vamos a usar la energía geotérmica. Los géiseres del Tatío, una maravilla, ¿no es cierto? Listo, eso ahora lo vamos a interconvertir. Pero también tiene sus peros. Acá está, ¿no es cierto? Porque esto es un florecimiento de alta cantidad de vapor por concentraciones de temperatura en zonas que están más bien cercanas a la corteza y por eso se produce este tema. Mire, obsérvese aquí, la energía, hace como las veces de un reactor nuclear, ¿no? Aquí tenemos la energía, inyectamos agua, entonces aprovechamos la energía de la Tierra para generar vapor barato y hacer la interconversión. La interconversión, vapor de alta presión. Vapor de alta presión. Para que nos situemos, los ciclos de potencia, la presión es del orden de los 100 atmósferas. Por ahí estamos hablando. Ahora la geotérmica no llega tan arriba, por lo tanto el nivel de interconversión es un poco más bajo. Y entonces una vez que ya tenemos la energía de presión aquí, tenemos el sistema turbo generador y aquí está la interacción de entrega al sistema, inyección al sistema de transmisión. Eso sería, en forma muy sencilla,
establecer una interconversión de energía en una de las fuentes que sería una fuente que también tiene sus cotas, pero que cae más bien en lo renovable. Aquí tenemos las interconversiones que no tenemos vuelta atrás. Este es el principio de una hidroeléctrica. Una hidroeléctrica, la idea es tener una altura de presión, es decir, M por G por H, altura, que cae con cierta violencia a un sistema que lo mueve por el tema de la energía, ¿no es cierto?, mecánica, genera energía cinética, y esa energía cinética, un sistema aquí imantado, lo transforma en energía eléctrica, que se almacena y se distribuye. Dentro de los no renovables, aquí hay alguna clasificación. En el fondo estamos mirando de dónde podemos sacar energía. Ese es el punto. ¿De dónde? ¿De dónde? Aquí hay recursos. ¿Profe? Sí, señor. ¿No ha mencionado la energía mareomotriz? ¿Es porque todavía está muy en pañales? Más adelante la vamos a tocar, porque efectivamente también es otra forma. Claro, sí. Mire, eso es parecido a la eólica. En la eólica se mueve el viento. Y lo que es la parte mareo, energía, mareo, energía, se mueve el agua. Claro. ¿Mm? Sí, más adelante hay alguna alusión a eso, pero efectivamente es una de las opciones que existen. Y estaría dentro de las renovables, ¿eh? Porque nosotros vamos a aprovechar nomás que se mueve el agua y vamos a hacer algo que se mueva para que lo interconvierta en energía. Bueno el comentario, buena la cota. Pregunto, ya, acabo de mirar la hora, 7:55. ¿Les parece si hacemos un primer break coffee? Vamos y volvemos. Voy a parar la grabación, sí, un minuto. A menos que exista algún comentario o pregunta. Un minuto, ahí sí. Ahí está, retomamos la grabación. Habíamos quedado por aquí. Ya. Hemos descrito la energía, las formas de energía, hemos ido haciendo énfasis en las energías no renovables. ¿Desde dónde sacamos energía? Ese es el gran tema. En general, las energías no renovables tienen un impacto significativo sobre el entorno, entonces quizás es el gran punto en contra. Pero por otro lado, no en pocos casos, esa parte de no renovables también se refieren o asocian a un residuo. Y recuerden ustedes que la normativa específica para un residuo dice que un residuo es todo aquel que el generador debe disponer o está obligado a disponer. ¿Bien? Por lo tanto, esta salida de usarlo en forma energética es una salida viable para evitar que ese residuo genere un impacto aún mayor en el entorno. En ese caso, cuando nosotros usamos un residuo para una generación energética, entonces estamos diciendo que lo estamos valorizando. Y la autoridad ambiental, me refiero particularmente al Ministerio de Medio Ambiente, tiene una alta tendencia hoy día a buscar espacios para realizar en forma controlada ese tipo de disposiciones. Aquí están clasificadas por diferentes rubros, diferentes tipos de energías no renovables, a partir de los forestales que son relevantes, muy relevantes. Ahí habla de corteza, serrín, astillas, trozo de madera, ramas, raíces. ¿Sabe que eso también es discutible? ¿Sí? Es debatible, como varias cosas es debatible. Porque cuando uno plantea estas cosas de esa manera, dice, ahora habría que ir a los especialistas, por los que son del área forestal, uno dice que las ramas son, por poner un ejemplo, las ramas que son un residuo. Y resulta que los que administran grandes extensiones de bosque dicen, sí, hasta por ahí nomás, porque a mí eso, si yo me puede servir para mejoramiento de suelo. Y bueno, por eso son aspectos debatibles. Pongo un ejemplo y seguramente hay más todavía.
Los agropecuarios, aquí hay una categoría bien interesante, en nuestra zona por lo menos, séptima región todavía. Sí, séptima región. Tenemos los arroceros, la producción de arroceros, que está cerca de Parral, ¿no es cierto? Ahí, Parral como es el límite de la séptima y octava, de ahí al norte hay buena presencia de el cultivo de arroz, y la cáscara de arroz es un excelente combustible. Pulpa, fruta, vegetales. Estos son las pomazas que hablan los señores ahí de Agrossi, pomasa, tomasa, todo ese tipo de cosas. Claro, hay que acomodarlas así porque todas esas se generan con una gran cantidad de agua. Entonces, claro, hay energía, sí, pero no es llegar y usarla. Por lo de grano, estiércol, tallo, hoja. Aquí también podría ser todo lo que es la parte compost. La parte compost es como amortiguar el efecto. Oye, compostémonos primero, asegurémonos que fertiliza y de ahí lo incorporamos. Ahí, si fuera ese caso particular, jóvenes, abrimos otra página, otro capítulo distinto. Abrimos el capítulo que se llama compostaje o compost, del inglés, ¿cierto? Y eso en el Chilense ya tiene sus buenos años y está, yo diría, bastante normado, porque a lo menos le aplica una normativa chilena, la NSH 2880, que clasifica los compostajes, clasifica los procesos de compostaje, clasifica las materias primas y le pone restricciones, establece características físico-químicas del compost final para poder ser incorporado al suelo. Entonces, en ese caso particular, ese residuo ya, de alguna manera podríamos decirse, amortiguó el efecto negativo y por lo tanto la autoridad está en condiciones de decir, si se cumplen estas condiciones, entonces esto puede ser incorporado como una enmienda de suelo o derechamente como un fertilizante. Industriales, procesos de grasas y aceites vegetales, y lo urbano, yo diría que aquí lo más relevante es el tema de los desechos domésticos, la basura doméstica, pero acuérdense que ya hemos hablado de eso, y la basura doméstica, primero tenemos un gran camino por recorrer. Voy a tomar algunos de los importantes comentarios que hicieron los colegas ahí en el bloque anterior, cuando hablábamos de esto de la energía nuclear y que no estamos compitiendo como en las mismas ligas con ellos respecto de la forma en que se implementan todas estas cosas, los grados de confiabilidad técnica, el grado de confiabilidad operacional. Yo le voy a agregar a eso, y asociado con esto, y con eso y con esto, el tema cultural también, porque yo diría que países que han avanzado en forma pero muy relevante en el tema del procesamiento de residuos y valorización, reciclaje de residuos, entre los que destacan, uno podría mencionar Alemania. Sí, pero observen ustedes el nivel cultural ahí. Si uno le dice a un alemán, oye, en el tarro azul va todo esto, oye, creo que cualquiera de nosotros, no creo que ninguno de nosotros vaya a votar en contra de decir, van a hacer exactamente eso, que no es el caso nuestro. Usted le póngale un tacho nomás, oye, la otra vez ya le había hecho un desafío, lo voy a dejar otro desafío. Un tacho que dice reciclaje de, qué sé yo, botella. Cualquiera. ¿Me pueden garantizar ustedes que ahí solo van a haber botellas? Eso lo hacemos nosotros, ¿eh? Todos nosotros. Solo botellas ahí. ¿Están seguros? ¿Lo pueden garantizar? ¿Me lo pueden asegurar? ¿Lo pueden firmar? No sé. Dejo lanzada la pregunta. Yo no lo firmo. No lo firmo. Y seguramente cada uno de nosotros, ustedes tendrán ahí ejemplos que muestran que como que la cosa, como que yo creo que no. Lo más probable es que no. Entonces, no teniendo esa cultura, entonces es difícil las 3R. ¿Cuáles son las 3R? Reducir, reutilizar, reciclar. Base de lo que es el tema de un manejo de residuos responsable y que efectivamente ese residuo no se traduzca a que yo tengo playas contaminadas y tengo aguas contaminadas, etc. Así que ahí tenemos camino por resolver. Yo he tenido la suerte de estar en Alemania, jóvenes,
Y eso que les puse como tarea la semana pasada, cuando yo les decía que me dieran por favor el nombre de una calle donde no hay ninguna botella plástica en la calle, al revés. Ahora les preguntaría, díganme una calle en Alemania donde hay una botella plástica en la calle, botada. Entonces, fíjate, ahí tenemos que trabajar nosotros. Yo creo que los milenios nos pueden ayudar, porque son muy críticos. Yo creo que viene una generación ahí que probablemente con las que nos va a reemplazar a nosotros, que vienen súper empapados con este tema. Pero yo, por lo menos personalmente, cuando miro mi familia y miro mis antepasados, estimados jóvenes, esta parte voy a borrar esta parte del video, lo voy a borrar. Mis antepasados, algunos de ellos son una verdadera fábrica de basura, pero parece que tiene que tener el tarro lleno, no sé por qué. Oye, la tendencia, llenemos esta cuestión, este tarro, oye, tiene que estar lleno, pero por Dios. Y abstrayéndose, no hay una conexión, este tarro lo dejo allá afuera, y hoy estos que son buena gente, estos señores que se llevan la basura. Venimos de ahí y vamos hacia allá, hacia los milenios. Entre medio estamos nosotros que podríamos hacer la transformación. Pero no sé, al día de hoy, ya estamos en 2022, estamos encima del 2025, donde se ponían una meta y yo diría que muy pocas casas, muy pocas, tienen una cultura y tienen los tarritos marcaditos con diferentes colores y hacen eso. ¿Bien? Ahora, por un lado hacemos eso, pero por otro lado después vemos las conductas de los demás y particularmente ahí viene la autoridad, o sea, los que toman la decisión final. Porque vuelvo al ejemplo que he planteado antes. Yo puedo hacer todo ese proceso, entonces en el tarro 1, 2, 3, 4, 5, pongo los residuos ordenaditos y los dejo para disponerlos. Y viene el señor y me los tira todo en un solo tarro, encima mío, más encima. Ahí me cuestiono inmediato, ¿eh? Pregunta, ¿valdrá la pena hacer lo que estoy haciendo? Dejo lanzada la pregunta. Jóvenes, cuando hagan la tarea, por favor, ahí sean lo más autocrítico, lo más crítico posible, en diferentes líneas, porque algunas cosas no hay cosas ni buenas ni malas, que esté buena o mala la pregunta. Lo que puede ser que a lo mejor le falta algún aspecto, pero esas cosas donde no tenemos una convergencia, eso hay que notarlo y que sirva este ramo, damas y caballeros, que sirva para reflexionar respecto a un tema tan relevante como es la energía, la fuente de energía, la forma en que lo hacemos, cómo lo podemos hacer, cómo lo podemos mejorar y como que todo nos evalúa a lo que es el nivel cultural. Y ahí estamos al medio de nosotros. Aquí la naturaleza nos da un ejemplo, mire, ¿eh? Un ejemplo. Mire, qué simple. Energía lumínica, por acá, aparece, sigue la naturaleza, hace su pega, toma dos entradas, eso, y toma el dióxido de carbono, que nosotros tenemos suficiente y abundante, lo diremos, con agua, y esto genera los carbohidratos y libera oxígeno. Mire, si dejamos que la naturaleza trabaje sola, vamos bien encaminados. El problema es que durante muchos años no lo hemos hecho así, y la naturaleza nos cobra el espacio. Recuerden ustedes que en alguna oportunidad también hemos dicho, y voy a reiterarlo, que si se hace esto, hay que tener presente que la Tierra tiene una capacidad de absorción de los contaminantes, completo, total, todos, si los sumamos todos, tiene una capacidad de absorción. Y ya desde un tiempo a esta parte, por ahí por el año 1980, hace hartos años atrás ya, se comenzó una métrica de ver, oye, ¿cómo anda la capacidad de absorción versus el impacto que le hace el hombre? Recuerden, para ir con la terminología, el impacto antropogénico, actividades del ser humano que afectan el medio ambiente. Y hasta donde me recuerdo, por ahí por el año 85, 87, por ahí, ya empezó la alerta porque en ese año se acababa la posibilidad de reversión de todos los impactos que venían del entorno, lo antropogénico, se acababan los recursos de ese año por ahí por el 14 de diciembre de ese año. 14 de diciembre. Es decir, en ese año, desde el 15 de diciembre en adelante estábamos consumiendo recursos del año siguiente, o
la neutralización del otro año calendario. Bueno, 85. Ahí tenemos más de 30 años, ¿no? 35 años, un poquito más de 35. Fíjense. Bueno, antes de la pandemia, o sea, el 2019, este tablero marcador ya iba de que nos consumíamos los recursos del año 2019 por ahí más o menos por el 15 de agosto. Obsérvese. Obsérvese. Alguien puede decir, sí, pero en 35 años. Sí, pero obsérvese cómo va hacia atrás. Y mire, 2020 y 2021 hubo una tendencia a la reversión y volvemos el 2021, volvemos. El 2021 se acaban los recursos del año por ahí, cerca de las fiestas patrias. Por ahí, 15 de septiembre. Mira, hubo una pequeña reversión. Vamos a ver qué va a pasar con el 2022. Pero ese conteo se lleva a diario. Y es porque estamos alejándonos de los equilibrios naturales de la Tierra. ¿Algún comentario, jóvenes? Ustedes tienen la palabra. Micrófono para el auditorio. No hay comentarios todavía. Abramos otra de las cajas, pero ahora en la renovable. Vamos ahora a clasificar una serie de ejemplos de posibles energías que cada una en la categoría renovable. La primera, el sol. Es decir, todas las que son las naturales en este caso. Energía solar, termosolar, fotovoltaica. Termosolar, termosolar. Esto es para calentamiento directo, nomás en general yo diría que esto partió hace tiempo con el tema de los calefactores solares, que ponen arriba del techo, ¿no es cierto?, las casas, y calientan agua, esa es la base principal. Con calentar agua, ok. En nuestra zona Curicana y sus alrededores, yo diría que es una buena zona, porque esa sola forma, con un estanque, los estanques son variables, ¿no? Puede ser de unos 100 litros y hasta 500 litros, por ahí más o menos, estoy hablando casero. La temperatura en el punto de calefacción techo, el agua llega más o menos, y puede llegar hasta 80 grados Celsius, por ahí más o menos. No es poca, no es poca. Y ese, por supuesto, para los usos domiciliarios del agua caliente. Bien. Ahora, infortunadamente esa misma línea podría ser ahora, habría que conectarla con algo más, porque eso me sirve en todo lo que es la época con sol. Habría que ver ahí. Por eso, el parámetro ahí, acuérdense, tenemos el recurso, ahora le ponemos ingeniería. ¿Qué diría la ingeniería? Oye, ¿cuándo pasa eso que dices tú que se calienta el agua? No sé si 80 grados todos los días, porque eso debe ser los puntos de más alta temperatura. Ya, en una cierta parte del año. Pero más concreta la pregunta. ¿Cuándo me servirá esta cosa para generarme agua caliente que yo la hago mover y me queda en un almacenamiento, en un tacho ahí que normalmente, si es un poquito más grande, está dentro de la casa? La respuesta tiene que ser cuando tenga energía calórica, sol. Y entonces ahí la pregunta, y ahí la métrica es ¿cuántos días sol hay por año en cada una de las comunidades? ¿Y el nivel de radiación, profe? Es que eso viene detrásito, porque primero que está el sol, y después cuál es la calidad de eso que llega a ese punto. Y ahí hay discrepancia también, no es igual en todos los puntos, claramente. Entonces, claro, por supuesto, la energía, por un lado, que esté, el caballero que esté encendida la luz, la ampolleta, por un lado. Y segundo, ¿cuál es la cantidad que llega? Bien, a un cierto punto. En Curicó y sus alrededores supera levemente los 200 días por año. Bien. Y entonces uno tiene que decir, bueno, entonces resolvemos el tema un poquito más de la mitad del año nomás. Y el resto del año que hacemos, habría que buscar alguna otra forma de conversión. Pero por lo menos hay una parte, se avanza en una línea. Ese es el termosolar. La fotovoltaica, en cambio, es interconvertir esa energía en energía eléctrica. Y ahí es más relevante todavía lo que dice el colega, mucho más. Y para eso, en realidad, más que la radiación, el parámetro dice debe ser la irradiación térmica. Y esa
alguna tecnología que de alguna manera la absorba y logre captar la máxima cantidad. Y esa interconvertirla en energía eléctrica, que sería la fotovoltaica. Son las dos formas de utilización directa de una energía natural. Por ahí. Esa, a nivel domiciliario, es de uso relativamente frecuente. Incluso han habido apoyo estatal, ¿no es cierto?, para poner esto en algunos domicilios. Este no es muy grande, este tarro. Los más grandecitos de estos que hacen con grupos de tubos acá arriba, son tarros que están, estanques que están dentro de la casa. Este de andar de unos de 100, 150, no más que eso. Y los otros parten como en 500 litros para arriba. Acuérdense las necesidades del ser humano. Y si lo llama a la ducha, que no sé si trajeron el dato, yo les pregunté cuánto era el flujo de la ducha, pensando 8 que... litros, ¿no? ¿Cuántos son? 8 litros por minuto, entre 8 y 13. 11. Sí, para redondear, estaba bien. Yo diría para redondear lo dejemos en 10 nomás. Es decir, jóvenes, bueno, ustedes ya están en vía de preparación, pero es decir, que el canto ese que uno hace debajo de la ducha, los 5 minutos están costando 50 litros. Se consumió la mitad del rango. O sea, si es entre 50 y 150, con esa cantata nomás estamos listos. Estamos listos en el mínimo. El resto de las cosas van a sumar, por supuesto, haciéndome distorsión del indicador. Bueno, un colega aquí parece que salió, que tenía, ¿cuánto era? 200, lo creo. ¿Cuánto calculó? 200 ¿era? O 400. 200 por ahí. Estamos fuera de rango, o sea, el colega que ahí se confesó aquí, bueno, tarea para la casa. Tiene tarea de mejoramiento ahí usted. No es el único, porque después si nosotros nos medimos, vamos a ver que también tenemos tarea. Tarea por asumir. Ahí está en el fondo el flujo. Y fíjense una cosa, fíjense, es aprovechar la propiedad del agua que cambia en función a la temperatura. Si el agua a mayor temperatura tiene menos densidad y por lo tanto se mueve. Con solamente por efecto de temperatura, imagínense. Y está en el techo arriba. Es parecido al tema, mire, otro ejemplo. El aire, por diferencia de presión en ese caso, se mueve. Y el mar ahí es un poquito más compleja la cosa, ¿sí? Porque el colega me está apuntando ahí. Yo diría que ahí hay un efecto natural, pero no solo de la Tierra, porque ahí tenemos el tema, ¿no es cierto? Ahí hay una interacción Tierra-Luna y por ahí, y eso me hace mover las aguas, ¿cierto? Ya, pero se mueven. Y ese movimiento, esa energía nosotros queremos de buena interconvertirla. Eso es un panel por dentro. SST. SST como para ir concluyendo este tema. El SST, los sistemas solares térmicos domiciliarios, yo diría que han ido en creciendo y si ustedes se fijan, incluso los nuevos edificios, casi muchos de ellos traen incorporados ya estos sistemas y algunos de ellos ya la energía fotovoltaica, derechamente. O sea, ahí, y ese es un efecto, un rubro diferenciador y con un efecto multiplicativo muy importante. Como resumen aquí dice, transforma la energía radiante emitida por el sol en energía térmica y la acumula, por supuesto, porque el agua tiene acumulado, en forma de agua caliente para pasar al sistema auxiliar, comúnmente un calefón, antes de su posterior consumo. Eso. Aquí tenemos entonces, ahí estaría el esquema, ¿no ven? Paneles, termopaneles. Aquí la energía que tenemos que pulsar es hacer subir el agua fría. Por efecto térmico aquí se mueve porque el agua caliente baja y entonces aquí se produce el circuito. Este es el circuito de generación de energía caliente y después viene el consumo. Claro que puede ser ese, pero uno podría conectarlo con otro, porque si este es claro, es pasar ahí, pero si lo conectamos con algo que pueda servir en el invierno, entonces esto lo podemos hacer pasar a través de los radiadores. Y entonces ahí hacemos circular energía calórica y es uno de los sistemas de calefacción también, por agua. Una losa radiante podría ser.
Excelente, muy bien. Excelente, muy bien. Claro, eso va en la misma línea. Pero fíjese, nos aprovechamos de la diferencia de temperatura porque el agua se mueve sola. Lo empujamos y se mueve sola. Y esa pasada, entonces, bueno, ese es el mismo, ¿eh? El agua fría, pero yo creo que ese conectado con otro, ahí abarcamos la parte en donde tenemos la calefacción. Aquí en verano necesitamos bajar las temperaturas y en invierno subirla, entonces son contrapuestos. Este me sirve para el verano, ¿no? Energía renovable, bioetanol, biodiesel. Claro, esto también ha tenido un florecimiento, pero estas formas de energía también tienen sus límites porque dependemos aquí de algún otro recurso que compite con algo más, ¿no es cierto? Bioetanol es a partir de maíz, caña de azúcar, o sea, natural. Y el biodiesel, que son los aceites pesados provenientes de la materia vegetal. O sea, tener energía bio por ejemplo, a partir de la parte flora. Una serie de fotos que tienen relación con la incorporación de diferentes formas de energía y su interconversión. Aquí tenemos el tema pues, que habíamos conversado, ¿no? Hay unas cuncunas ahí, mira, unas cuncunitas. El agua se mueve, perfecto, que haga mover algo. Ahí tengo que ver cómo interconvierto, porque lo que necesitamos aquí con estas cuncunas es que hagan la interconversión de esa energía de movimiento, la energía de movimiento, haga una generación de energía a una u otra forma de energía. Aquí, yo diría que aquí el tema es relevante, sí, el sistema Tierra-Luna, porque aquí, el punto, aquí tenemos una gran cantidad, una masa, pero grandota de agua, entonces aquí la energía puede que no se mueva mucho, pero la cantidad de energía almacenada por el volumen de agua ahí es grandísima. De forma resumida, aquí, la energía de las mareas está dentro de la gravitacional, ¿sí? Y cinética de las grandes masas de agua de nuestro planeta. La atracción Luna-Sol y la rotación de la Tierra crean el flujo y reflujo del agua. Cada día estas fuerzas astronómicas mueven una cantidad estratosférica, porque aquí son muchísimos litros de agua. 10 elevado 20 y tanto metros cúbicos son los que tiene el océano, una cantidad pero gigantesca, joven. Mirando más detalle, hagámosle un zoom a esa, pincho ahí, zoom, ahí está. ¿Qué les parece? Esa era la pregunta de mi colega, ¿no? Ahí está. Aquí tenemos la energía entonces de las mareas. Mareoenergía. De nuevo aquí, los países que la llevan de nuevo son los más industrializados. Nosotros tenemos buen recurso aquí, tenemos grandes masas de agua con movimientos interesantes. Lo que pasa es que en otros países donde son más tropicales los movimientos son aún mayores. Pero no nos quedamos atrás, aquí hay harta energía también. Imagínense la zona de Pichilemu, mira las olas que tienen, son de las mejores olas del mundo para los señores que se tiran ahí con la tabla del surf. Eso. Ahí le aclara la pregunta, colega. ¿Por ahí sí estamos? ¿Eso? Forma parte de una de las formas que es necesario tener en consideración para el tema este de la interconversión. Aquí yo diría que este de nuevo es un tema de diferentes formas para poder producir energía. Y entonces la energía puede ser, la gracia es que cuando uno calienta el agua y por una diferencia se mueve sola. En el caso de las mareas, bueno, porque hay una atracción distinta en un punto con otro, qué sé yo, también. Pero también se mueve naturalmente. Y si no, habría que generarlo, pero el punto es que para generar energía tengo que sacar más energía que entrego. De hecho, a la caldera, jóvenes, uno levanta la presión del agua al colector, relativamente normal, pero la cantidad de energía que le incorpora genera una energía, pero altísima, 100 bar o 100 atmósferas de presión a la salida de una caldera de poder, es una tremenda cantidad de energía. Ahora, ¿cómo se logra? En ese caso de la caldera, quemando un combustible. En este caso, aportando un fluido de muy alta presión y buscando la fórmula que en este caso, lo que se interconvierte es la energía hidráulica en energía eléctrica. Generadores de este tipo
Aquí pone el ejemplo, dice, oye, un promedio de 3 generadores de 750 kilowatts. Oye, eso es la cantidad de energía de, pucha, 500 hogares, fácil. Si eso es permanente, ahí tenemos abastecido una cantidad enorme de energía. Y por lo tanto, entonces la red le quitamos espacio a las energías no renovables. Ahí está el de las aguas. Las grandes masas de agua son generosas a nivel país en un año normal, porque ahora estamos complicados. Estas partes están complicadas a nivel país. Siempre Chile ha tenido mucha riqueza hídrica, diría yo, salvo los últimos años. Ya llevamos más de una década ya en la zona centro con un tema de muy baja pluviometría y estamos complicados. No sé si alguno de ustedes, por ejemplo, vive cerca de Rancagua. Otro de los desastres que ha pasado en Rancagua puede ser la laguna de Aculeo. Esa fue una laguna natural. Y mire lo que pasó, colega. Y había todo un sector ahí, era parcelas de grado que estaban centrados en el usar esa agua como recurso hídrico y desapareció. Eso hay que revertirlo, tenemos que volver atrás, no seguir en esa misma línea, porque el punto es que estamos cada vez más complicados. Grandes fuentes de energía en los recursos que hay. Y quizás los dos recursos más abundantes son agua y aire. Y ambos lo usamos, se fijan, en el agua, la mareoenergía, y en el aire, la energía del viento o eólica. Hay un pequeño resumen de lo que estábamos planteando. A mí en particular no me gustan mucho, se los confieso, no me gustan mucho los mensajes que dice que vamos justo a la edad, y esto está publicado así de esta manera. Observe usted el área verde que teníamos en 1950, o sea, casi 100 años ya, casi 100 años. Y cuando uno mira aquí, obsérvese la desertificación, es enorme, enorme el impacto. Entonces uno dice, oh, si sigo con esto, ¿cuánto me queda? Si ya no me queda nada ya. Pero bueno, lo que yo diría más bien, usémoslo como una base para buscar formas de usar mejor el recurso. De hecho, ninguno de nosotros debe decir, no, yo tengo nada que hacer, otro que la autoridad tiene que hacer, sí, claro, la autoridad su pega, pero más bien es a título personal. De nuevo, vuelvo al tema del consumo per cápita, eso es súper relevante. O sea, yo diría que a cualquiera de nosotros le cuesta muchísimo tener un consumo per cápita de 100 litros por habitante por día, pero muchísimo. Y casi todos nosotros estamos sobre 200. Es decir, estamos muy lejos, estamos fuera de los rangos que son rangos universales, que ya han sido de alguna manera acordados, pensando y sumando todo lo que es básico, y no se deja de cumplir ninguno de los estamentos, ninguno de los aspectos que forman parte de la necesidad del recurso agua. ¿Sí? Lo mismo. Y baja la desertificación. O sea, tenemos menos bosque, y eso va aparejado por otro lado, que más encima como se enrarece el aire, entonces, y temperaturas medias hacia arriba. Aquí están las energías limpias, unas y otras. La hidráulica sí es de las limpias también, pero requiere un recurso que en este minuto está complicado, está pasando por un periodo bien complejo. Pregunta del auditorio. Los escucho a ustedes. Diga el público. Hemos visto energías, clasificación, químicas, mecánicas, físicas, renovables, no renovables, y ahora vamos a ver el impacto ambiental que trae esto. ¿Qué pasa ahora con las energías y más bien con la interconversión de energía o con la generación de energía? ¿Qué impacto trae? Palabra para el auditorio. Bien. Sigamos. Si surge alguna inquietud, la comentamos, no hay problema. Aquí están. Bueno, aquí vamos a mirar el lado ahora, el impacto de esto. Aquí, ya. Pero de nuevo,
pongamos aquí las no renovables, las renovables, pongámoslas todas y veamos cuál es el impacto. Ya tenemos esto porque esto ya lo tenemos como concepto asumido. ¿Recuerden? CO2 equivalente. CO2 equivalente significa todos los contaminantes que complican el efecto de invernadero en la atmósfera, todo eso sumado y todo eso llevado solamente a CO2. Pero por supuesto, en esa caja dentro, tal como lo vimos, está el CO2 y algunas otras cosas como el N2O, el hexafluoro carbono, los productos clorados, el metano, por nombrar los principales. Y son 6, porque en realidad también el agua también tiene un efecto ahí, de cada efecto invernadero. Entonces, ¿cómo está asociado todo esto? Si nos vamos por este lado, eso es alto, porque la forma de sacar el combustible de cualquiera de estos fósiles es maximizando la cantidad de CO2. ¿Okay? Entonces, tenemos un líquido, un gas, carbón, y la mejor forma de quemar esto es que entonces le saquemos todo el calor, el contenido calórico, y eso significa maximizar el CO2, que va absolutamente en dirección contraria a que tengamos en desmedro la calidad del aire. Y en el caso de las renovables, el efecto es justamente que en general está ausente este efecto. Bueno, aquí estamos con los fósiles, después tenemos los nucleares que ya los conversamos, y los nucleares típicamente son estos dos. Aunque los nucleares, jóvenes, hay una cosa que es la parte atómica, toda la parte esa, la base es una derivación de la molécula de agua. El agua es H2O, ¿no es cierto? Claro. Cuando el hidrógeno se comporta como tal. Pero como ustedes vieron, ¿no es cierto? Ahí tiene, cada uno de los elementos tiene diferenciación, el número atómico se mantiene, pero tiene el número másico distinto, es decir, más neutrones aparecen los isótopos. Y en particular, el hidrógeno tiene 3 isótopos. Tiene el hidrógeno como tal, el deuterio, que es el hidrógeno es el átomo más simple. Tiene un protón y un electrón. Listo, nada más. ¿Y qué tiene el deuterio? Un electrón, un protón y un neutrón. Deuterio. Un electrón, un protón y 2 neutrones. Tritio. Y esos son derivaciones del hidrógeno que, si es que llega a reaccionar, no da la misma condición. Entonces, el H2O es cuando el hidrógeno se comporta como tal. Pero si en el H2O participa el deuterio, entonces tenemos D2O. A esa se le llama agua pesada y es la base de la energía nuclear, pero muy, muy dado a lo que es la parte estratégica, muy dado. Si un país comienza con esa síntesis, lo más probable es que vaya en la carrera nuclear, armas nucleares. Así que siempre pone mucha atención el país que va evolucionando para allá. Nosotros, si ya tenemos este impacto y queremos evitar esos gases de efecto invernadero, entonces hay que buscar las ventajas comparativas, y la idea aquí es hacer un pequeño mapa para ver dónde podemos tener las ERNC, energías renovables no convencionales. Este mapa ha evolucionado bastante, yo diría que vamos en sentido positivo, pero ¿sabe lo que pasa? Que se están agotando los tiempos, porque una de las primeras grandes compromisos fue una reducción importante de los gases de efecto invernadero a nivel país, que fue por ahí por el año 2000, los primeros compromisos, y que hablaban, primero se mencionó el 2020, que ya se nos cumplió el plazo, y después se dejó el 2030, y se ha ido subiendo. Bajar las emisiones en 10% de gases de efecto invernadero, cosa que no se ha dado, porque eso significa sacar las fuentes más contaminantes, particularmente la energía eléctrica, las termogeneradoras, y entrar con las energías limpias. En el último tiempo ha sido un poquito más intensivo, ¿se fijan? Si ustedes lo miran por errores, hay intensidad, hay intensidad mayor. Pero el proceso ha sido demasiado lento. Y por eso aparece, como les digo yo, las hojas de ruta esta energética del país el 2050, e incluso dice que algunas de las tareas las quieren anticipar un poco. Bueno, aquí mayoritariamente lo que se presenta
es los diferentes puntos donde nosotros pudiéramos tener algún aprovechamiento de energía con tecnologías que nos lleven a reducir el impacto ambiental todo lo que se pueda. Esa es la idea. Y si ustedes se miran, hay una serie de proyectos aquí que vienen desde la primera región aquí y que llegan más o menos hasta la 10ª región. Hay muchos proyectos que tratan de alguna manera de o modificar lo que tenemos o buscar alternativas. En la matriz, este se refiere solamente a la matriz energética eléctrica. Y aquí, como ustedes pueden ver, se aprecia, por ejemplo, yo quiero ir a un punto particular. Vamos a abrir la caja de lo que son las celulosas. ¿Saben que tienen que estar? Las celulosas están entre la 7ª región y hasta Valdivia. Mire, Licanten, celulosa Licancel, está dentro de la matriz energética junto con Celco Generación Arauco y Nueva Aldea como proyectos relevantes del Grupo Arauco. Falta ahí Valdivia, pero no aparece en el mapa, ¿no? ¿A qué voy? Que una parte importante de la matriz energética hasta aquí ha sido sostenida por esto, pero fíjese que eso de alguna manera es un paraguas, porque estas formas de energía son aprovechando un residuo que se ha valorizado. Y esos residuos son corteza de madera, la corteza del pino en particular, que no sirve para el proceso celulósico, y cualquier otro residuo que se genere y que sea combustible dentro del proceso de combustión, incluyendo el licor negro. Bien. Y por otro lado tenemos las de CMPC, que sería acá. Ahí está. Energía belga del proyecto Laja y sus asociados. Bueno, esto de alguna manera llama a la reflexión para establecer lo que tenemos hoy día, lo que son las debilidades. Las debilidades aquí debieran ser planteadas también en la 8ª región con las termoeléctricas y las opciones que aparecen donde incorporamos esto. Ahora, la eólica en particular necesita cierto rango de viento, no es el viento que se nos antoje, hay un rango. Entonces, si hay una zona, por ejemplo, que dice, vaya, pero aquí hay un ciclón espectacular, no es ese el espacio que se necesita para la energía eólica. Y por lo tanto también está acotado en el país, a nivel país. Al margen que todo lo que esté desmembrado en los extremos, eso está descartado. Esta que está acá es una mirada de cómo la energía impacta en el entorno y la fauna. La puse acá para que reflexione un poco. Aquí hay otro tema que ya escapa, tal está relacionado con la energía, pero no es directamente, porque las torres de alta tensión, han de saber ustedes que tienen una serie de impactos ahí complementarios, porque particularmente la energía eléctrica, de alguna manera hay una interconversión en energía eléctrica, energía magnética, los campos electromagnéticos, y todo eso genera de alguna manera ahí radiación. Estoy hablando de las torres de alta tensión, que son lo que se trata de reflejar aquí. Y esto se ha evaluado y es un impacto relativamente importante para la flora y la fauna. Ese es el efecto que viene aquí. Y por eso, caballero, los nuevos proyectos que se evalúan también se está contemplando cómo se modifica también la parte distributiva. El punto es que aquí, ¿por dónde pasamos esto? En los países desarrollados dicen, no, subterráneo. Sí, pero es que nosotros tenemos regado el país con torres de alta tensión. Y fíjense una cosa, donde ya pasaron. El problema es cuando quiero poner una nueva torre. Ahora se nos vienen encima las comunidades. Entonces, por lo tanto, aquí hay un tema adicional que es anexo a la generación de energía, porque ahora las carreteras, estas son las carreteras eléctricas también llamadas, ¿no es cierto? Que son las que cobran el peaje pasado y que también lo pagamos nosotros los consumidores finales. Más que los impactos visuales, en todo caso, considero más relevantes los impactos al ecosistema. Y por lo tanto, como todos los proyectos de generación también contemplan la distribución, entonces la autoridad ambiental, con las herramientas que tiene, ha ido de alguna manera haciendo más restrictivos los proyectos por el lado de establecer que debe haber alguna forma de mitigación.
Me refiero particularmente al reglamento RCIA, que es el decreto supremo número 40 del 2012, que es la base para evaluar todos los impactos ambientales de los nuevos proyectos. Aquí tenemos una tendencia, de alguna manera, que trata de visualizar lo relevante que es el sector energético eléctrico en lo que es la parte impacto ambiental. Y ya lo habíamos dicho antes que tiene mucha relación con el cambio climático, así que los compromisos ambientales chilenos de reducir los gases de efecto invernadero en un 20%, que se habló en un principio del 2000 hasta el 2020. Si es que queremos reducir, entonces el que representa el 75-80% de ese impacto es el primer sector que sale al escenario, que es el sector eléctrico. Y aquí se ve de alguna manera cómo para poder abastecer la demanda, observe usted que hay una tendencia aquí. Si uno ve la tendencia aquí, es netamente creciente la demanda de energía. Y esto llega hasta el año 2020. Y aquí es 1990. Entonces, fíjense, en un periodo de 30 años, con esta tendencia, entonces de nuevo vuelven los mismos escenarios. Entonces vuelve la energía nuclear, de nuevo vuelve el debate. Pero vuelve porque a la tasa de crecimiento en el consumo que llevamos, con la matriz productiva que tenemos, no seríamos capaces de sostener esto a través del tiempo. Esta lámina es interesante, en mi opinión, porque después de todas las opciones que hay, todas las alternativas que uno ve, dice, bueno, pero ¿por qué no nos quedamos con las principales alternativas para poder evaluar la aplicabilidad que tienen en algunas partes del territorio nacional? Y haciendo ese análisis, entonces las que surgen en forma importante, en la zona centro por lo menos, son las fotovoltaicas. Pero esto está en desarrollo todavía, aquí hay harto investigación todavía que no está cubierta, y particularmente porque el hidrógeno verde, jóvenes, la generación del hidrógeno verde requiere mucha energía. Entonces aquí generamos esto porque queremos un beneficio, pero es que estamos usando la misma materia energética para generar el hidrógeno. Y eso al día de hoy es algo que no está resuelto. Primero hay que resolver el problema de hacer más verde la energía y después incorporar la posibilidad de hidrógeno verde. Esto está en desarrollo todavía como proyecto de evaluación. La tercera son la hibridación de los paneles, que haga un híbrido entre paneles y torres eólicas. Bueno, eso también es algo que se ha evaluado todavía. Hay poco proyecto en esta línea, pero también es una alternativa. Y la última es proyectar esto, pues, la marea motriz que conversamos ahí recién. Energía de las mareas. Bien. Esto lo dejé acá, jóvenes, porque dentro de los tremendos proyectos que se han evaluado en Chile, hay algunos que han tenido mucho impacto noticioso, diría yo, porque dentro de los ríos más caudalosos que tenemos, ¿no es cierto?, está este, que es el Baker, en el sur de Chile. Y una alternativa dice, oye, pongamos centrales acá hidroeléctricas y nosotros resolvemos una buena parte de la falta de energía en el país. El punto es que sacrificamos un recurso que, eso hay que modificarlo, no es llegar y poner las centrales de pasaje, no se puede, hay que modificarlo. Y esa modificación fue tan relevante que este proyecto empezó a perder fuerza. Aquí lo puse yo cuando estaba en pleno auge y que venía, y de hecho se mencionó que esto lo probable es que se hiciera. Después se volvió atrás, pero en el 2006 por lo menos ese estaba vigente. Aquí la idea es meditar un poco, si nosotros queremos ver, a ver, si la matriz no nos alcanza, ya, entonces miremos al otro lado, el consumo. Ok, pero ese consumo, ¿de dónde viene? ¿Cuáles son los más relevantes? Y este gráfico responde esa pregunta. Fíjense, el más relevante, el transporte, el más relevante. Y el segundo más relevante, la industria. Uno hubiera pensado que la industria primero, pero no. El transporte tiene mayor consumo como volumen total. Lo que pasa es que el transporte lo tenemos muy dado nosotros, aquí está toda la energía, ¿eh? Muy dado a los combustibles fósiles. Ahí hay poco, todavía hay poco en energía eléctrica. Pero ya entraron por lo menos los híbridos, ¿no es cierto? Híbridos.
Ahora, el punto es que fíjese que tiene que cambiar entonces la matriz también. Cuando voy a esa, a mirar, a ver, vamos a poner un vehículo híbrido, ya. Ok, y eso normalmente son diésel y energía eléctrica. Ya, ¿y dónde cargo la energía eléctrica? Entonces, se fija, cambia de inmediato el concepto. Ahí aparece el concepto de la electrolinera, muy poco desarrollado. Hay ciudades que no tienen ninguna todavía. Y otras, las más grandes, tienen, pero tienen bien distanciado, ¿no? Falta cambiar la matriz de distribución en ese momento. Fíjense que si tomamos transporte e industria, tenemos la mitad del consumo energético nacional. Esto lo pensamos en el año 2018 porque los otros ustedes ven que están afectados por otros factores, entonces no son muy representativos el periodo 2019-2021. Ese vamos a tener que tomarlo con pinza en el futuro, porque no es fácil concluir ahí. ¿Preguntas del auditorio? Yo tengo una pregunta que la acabo de responder. Estamos en la hora del break. ¿Les parece otro corte, jóvenes? O sea, deberíamos hacerlo porque dijimos que íbamos a ir a cada 50 minutos. Y voy a